Las estrategias de prevención y control de agentes tóxicos son presentadas por Cristian Leonardo Maya Rojas y Roxana Rances Rubiano, estudiantes de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo del Centro Regional de Zipaquirá. Los agentes orgánicos volátiles son sustancias químicas cuyo principal compuesto es el carbono. Generalmente están compuestas por una cadena con un número de carbonos inferior a 12 y contienen elementos como lo son el nitrógeno, el oxígeno, el cloro o el bromo. Iniciaremos hablando del benceno. Esta es una sustancia química líquida que se obtiene de la destilación de alquitrán de hulla y el petróleo. Se caracteriza por su color transparente o color amarillo claro cuando está a temperatura ambiente y es liposoluble. El tolueno es una sustancia química líquida incolora que se caracteriza por su olor fuerte y por ser un excelente solvente y es producida por el benceno. Con este se puede fabricar TNT, colorantes, detergentes, nylon y plásticos. El sileno es un químico líquido incoloro de olor dulce que se caracteriza porque se evapora y se inflama con bastante facilidad y es soluble con el alcohol y el éter. El contexto laboral donde podemos encontrar los compuestos orgánicos volátiles como el benceno, el tolueno y el sileno es en un taller automotriz, en los procesos de mantenimiento y reparación automotriz al cargo de la tonería y pintura en el área de alistamiento, en actividades como preparación del vehículo, preparación del color, matizado, brillado y acabado, se encuentra un alto riesgo químico por la exposición a polvos orgánicos, gases y vapores, material particulado y fibras. Como indicaciones de peligro, según el sistema globalmente armonizado, tenemos que el benceno, el tolueno y el sileno se clasifican por ser inflamables de estado gaseoso, líquido o sólido, que son irritantes y peligrosos para la salud. Eh, Sus valores límites permisibles, según la ACGIH, son para el benceno, el TLB es de 0.5 partículas por millón como promedio durante una jornada de 8 horas. Para el tolueno, el TLB es de 20 partículas por millón como un promedio de una jornada de 8 horas. Y el sileno, el TLB, es de 100 partículas por millón como promedio durante una jornada de 8 horas. En cuanto a la toxicidad, las indicaciones de peligro del sistema globalmente armonizado, tenemos que el benceno, el tolueno y el sileno son líquidos y vapores muy inflamables que pueden causar cáncer, defectos genéticos, provocar daños en los órganos por las exposiciones prolongadas y pueden ser mortales en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias, causando irritaciones cutáneas, irritaciones oculares graves y irritaciones en las vías respiratorias. Entre los cambios que el organismo le hace a la sustancia en sus procesos de tránsito, el ciclo de transformación bioquímica del agente tóxico está la absorción, la vía de o el medio de absorción en el medio ocupacional es la vía inhalatoria. Por acción de la respiración, la sustancia ingresa al tracto respiratorio y a través del intercambio gaseoso alveolar de los pulmones llega al torrente sanguíneo, empezando su distribución. La distribución depende de la velocidad del transporte eh, y de las propiedades físico-químicas de la sustancia, afectando principalmente a los órganos más irrigados. En cuanto a la localización, acumulación y fijación, esta varía también según la afinidad de tipo físico-química del agente. En este caso, los compuestos orgánicos volátiles como el benceno, el tolueno y el sileno tienen propiedades liposolubles, así que la fijación se va a dar por acumulación en los depósitos grasos y en tejido nervioso. En cuanto a la excreción, es la etapa de eliminación de la sustancia tóxica de acuerdo con la liposolubilidad. Los compuestos orgánicos volátiles son excretados en su mayoría por el hígado a través de la bilis. Luego pasan a las heces fecales para ser eliminadas o reabsorbidas según la parte del intestino a la que pasen. Respecto a los cambios que estas sustancias pueden provocar al organismo, según la tabla de enfermedades laborales podemos resaltar enfermedades como lo son las leucemias, la hipoplasia medular, la encefalopatía tóxica crónica y la leucocitosis. Dentro de las estrategias de prevención y control del riesgo, debemos resaltar que el empleador debe procurar por la eliminación del agente tóxico en la medida que sea posible,
o en su defecto la reducción al mínimo del riesgo que supone el manejo del agente para el trabajador, propendiendo por la salud y seguridad de los trabajadores durante la jornada de trabajo. Para esto es necesario el reconocimiento por parte del empleador, identificando los agentes químicos peligrosos en el lugar de trabajo y notificando en caso de que haya un incremento en el ambiente del agente que afecten la salud del trabajador y que requiera una intervención. En cuanto a la evaluación, tenemos que se debe determinar el nivel de riesgo de los agentes tóxicos en el lugar de trabajo. Esto se logra por medio de estudios o investigaciones en el entorno laboral con el fin de identificar los agentes tóxicos en el ambiente, la concentración y sus características. Se deben incluir métodos de evaluación cualitativa, como son los métodos de observación, y métodos cuantitativos, como son los métodos de medición de los límites permisibles del agente en el ambiente. El método de medición se debe componer por la toma de la muestra, el transporte, la conservación, el análisis de la... El método de medición se debe componer de la toma de la muestra, el transporte y conservación y el análisis de la muestra, y debe identificar la peligrosidad del agente químico, la frecuencia de exposición, la cantidad presente en el ambiente, la volatilidad del agente, la forma de uso, en el caso del pintor automotriz que usa la aspersión, el tipo de medida preventiva y el tiempo de exposición del trabajador. Primero se debe tener en cuenta toda la información acerca de la exposición. Segundo, se debe medir la presencia de agentes tóxicos en el ambiente y concluir si la exposición es aceptable, inaceptable o indeterminada. Para la conclusión, se deberá justificar el número de trabajadores del muestreo, el tiempo de duración de las muestras, su ubicación, el número de muestras, el tipo de muestra y el número de jornadas en las que se realizaron estas mediciones. En el caso de que la exposición sea aceptable, se aceptará y se mantendrá bajo monitoreo hasta que hayan cambios. Y en el caso de ser inaceptable, se deberá reducir la exposición. O en el caso de ser indeterminada, se obtendrán más datos o se aplicarán medidas preventivas y se planearán controles ambientales. Las medidas de prevención aplicables en el lugar de trabajo. Encontramos que en la fuente se debe propender por la eliminación de los compuestos orgánicos volátiles que presenten por otros que presenten menos daño para el trabajador o en su defecto reducir los riesgos. Sin embargo, la reducción solo se pensaría cuando la naturaleza del trabajo no permita la eliminación del riesgo por la sustitución de un agente químico menos peligroso para el ambiente laboral. Así, que para la seguridad y salud de los trabajadores, el empleador siempre debe implementar medidas de prevención y protección que sean coherentes a la evaluación de los riesgos. Se deben también adquirir productos químicos que cumplan con los requisitos legales de envasado, etiquetado y clasificación y conservar en un lugar visible el listado de los compuestos químicos utilizados en el lugar de trabajo con la ficha de seguridad de los productos. En el medio, se deben implementar técnicas de ventilación. Estas técnicas deben ser preferiblemente naturales. Si no las hay, las técnicas consisten en crear por medio de aspiración corrientes de aire con la intención de captar los contaminantes o los agentes en el ambiente cuando están en forma de polvo, fibra, humo, vapores, para evitar que se dispersen en el ambiente y establecer orden y limpieza en el lugar de trabajo. En cuanto al individuo, la protección del trabajador debe iniciar limitando el tiempo de exposición a los compuestos orgánicos volátiles en el ambiente. Se debe capacitar a los trabajadores en medidas y técnicas de prevención del riesgo y realizar exámenes médicos ocupacionales para prevenir enfermedades de origen laboral, así como reforzar y capacitar en el uso adecuado de los elementos de protección personal. Para la prevención del riesgo es indispensable conformar en la empresa los programas de salud ocupacional encargados de controlar, planear y organizar métodos de prevención del riesgo y promover la salud del trabajador con los programas de medicina en el trabajo, higiene industrial y seguridad industrial. Los factores críticos para poder ejecutar esta estrategia de prevención consideramos que es la eliminación de los agentes químicos en la industria o la sustitución de los solventes y pinturas por unas que tal vez causen
menos daño en el ambiente y en el trabajador. Es el factor más álgido a la hora de controlar los riesgos, ya que en el mercado no existen otros agentes menos dañinos para sustituir la eliminación de los compuestos orgánicos volátiles del ambiente. De antemano agradecemos su atención.